Saludamos a Jorge Ufano, gestor del GPM Alción. ¿Cómo estás, Jorge? Feliz Navidad, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, feliz Navidad para todos los oyentes y para ¿Cómo, ti también. cómo ves el mercado, Jorge? ¿Estamos en rally de Navidad justificado o no? Sí, bueno, el mes de diciembre ya sabemos que estos últimos días del año y más cuando hemos acabado un año bueno en Estados Unidos o cuando los índices acaban alcistas suelen ser buenos aproximadamente hasta el día de mi cumpleaños, que es el día 5 de enero, que Me lo tengo apunto, me lo la buena apunto. o la mala suerte de haber nacido ese día y acaba ahí lo que es el rally, aunque realmente enero también es un mes muy fuerte y supongo que siguiendo la inercia que traemos de fuerza y de tanta alegría y optimismo, que probablemente nos den cautela para cuando el mercado pues corrija y corrijará probablemente con fuerza, pero podemos estar con una subida, por lo menos en los índices americanos, que siguen siendo los más fuertes, de un 5, de un 10, de un 15. Es imposible saberlo, es imposible adelantarnos a ellos. Lo que sí es posible es seguir la tendencia y ahora mismo, pues nosotros, por ejemplo, en nuestra cartera estamos al máximo con esta pauta alcista, los índices subiendo y muchos sectores fuertes. Estamos al máximo que podemos tener de renta variable, pero como siempre, no con complacencia, Ujú. sino mirando los mercados con estrategias y sistemas o que están preparados para cuando empiece a haber probabilidades de caídas, pues intentar actuar y cubrir cartera lo antes posible para intentar evitarlas en la mayor medida. Al final somos un fondo bastante conservador, un fondo, bueno, moderado, ¿no? De mixto moderado con idea de preservar el capital de los clientes y de no hacer no asumir mucho riesgo, ¿no? Y aunque Ujú. ahora tenemos un máximo de un 75% en renta variable que podemos tener y ahora mismo lo tenemos, es decir, estos últimos días están siendo favorables y así que con optimismo de cara al 2021, a ver Ujú. cuánto dura. Ahora, Jorge, nos das unas pistas. ¿Son esa euforia y esa complacencia las principales señales bajistas que nos puede estar mandando el mercado hoy día? Sí, sí es cierto que, por ejemplo, Ratio Put Call, que a nosotros nos gusta ver, y otros índices de sentimiento de mercado muestran desde hace ya algunas semanas valores muy bajos y que constantemente, es decir, la gente está comprando calls de acciones en Estados Unidos y pocas puts, es decir, el inversor particular es muy optimista, muy alcista. Eso hace que la media de este indicador, la gente no quiere coberturas de acciones, sino que está intentando coger apalancamiento al alza, ¿no? Y esto es peligroso. Suele marcar caídas posteriores que suelen ser bastante fuertes, pero por otro lado tampoco es que es algo inmediato. Es decir, digamos que esto poco a poco se va retroalimentando hasta un límite que puede ser una mala noticia, cualquier cosa que nos pueda llegar que ahora mismo no estemos valorando del año 2021, pero la bolsa cuando hay tanto optimismo, suele seguir este recalentamiento hasta que llega un momento en que explota con fuerza. Y mientras siga el recalentamiento hay que estar, es decir, hay que seguir de cerca estos síntomas que nos avisan de cómo que el horno está ya muy caliente, Ujú. pero no nos avisan de cuando la pizza ya está totalmente hecha y Y se y nos se nos quema. quema, ¿no? Ujú. Por decirlo de alguna forma. Ujú. Pero creo que pueden ser clave de cara al año que viene, estos indicadores de sentimiento, porque es cierto y se ve también por ejemplo, las criptodivisas que vuelven a estar en máximos, que hay mucha gente pensando que esto del mundo de los mercados es muy sencillo y que, y que se gana dinero y como se gana seguro, pues uno se apalanca un poco más de lo que piensa y también pasa en los mercados, en muchísimas acciones biotecnológicas, de tecnología, de energías renovables, es decir, hay mucho dinero entrando en acciones que parece que tienen subidas infinitas y que nunca les va a tocar bajar. Y eso es Ujú. peligroso, ¿no? De cara al Ujú. medio y largo plazo, pero es positivo de cara a los inversores de tendencia o que tienen estrategias momentum en Ujú. su cartera, porque al final tienen desde hace mucho tiempo compradas estas acciones y lo que hay que tener es un buen método de salida, Ujú. porque va a haber un momento en el que creo que va a ser importante saber poner el pie en el stop para no estrellarnos y que no nos pueda la usura o, o el pensar que esto que es muy fácil, ¿no? Mm. Porque por eso, Jorge, sobre todo a lo largo de noviembre, principios también de diciembre, hemos visto ese giro en muchas de las carteras, ha sido hacia esas precisamente compañías con tendencia, no ha sido ni por fundamentales ni por convicción, pero aquí todo vale, valió un momentum, ¿con qué te quedas? Pues es una pregunta interesante. Nosotros mezclamos las dos cosas y sería lo que yo recomendaría. ¿Por qué tener que quedarnos con una u otra, no? Bueno, al final podemos medir value más bien que empresas baratas, empresas que sean
sólidas, que sean las empresas que todos conocemos, que sabemos que van a seguir aquí durante los próximos 10 o 12 años, no sé, por ejemplo, Nike o, por ejemplo, pues, hablo de empresas que tenemos en cartera, ¿no?, de este tipo. Por ejemplo, Procter Gamble, por ejemplo, bueno, empresas que, de ese sentido, ¿no?, que Coca-Cola, que además estén en tendencia. El caso de Coca-Cola no es una de las que tenemos, pero creo que es lo que hay que tener. HML Holding, por ejemplo, PayPal, empresas que sepamos que ya son sólidas, que están con nosotros, Oracle también, ahora que me estoy acordando, por ejemplo, y que sepamos que van a perdurar y que estén en momento, es decir, que estén cerca de sus máximos históricos, que estén entrando el dinero, que estén de moda, que estén en un sector fuerte, como podemos tener ahora mismo. Antes comentaba las energías renovables, pues es un sector en el que creo que hay que seguir estando ya desde hace tiempo, de tecnología, biotecnología, y luego empresas de consumo y energías renovables. Es lo más fuerte y es lo que hay que estar. Entonces, dentro de esos sectores, si podemos elegir aquellas empresas que son sólidas, que tienen unos fundamentales sólidos y buenos, y que estemos pagando, empresas que estén creciendo en los últimos años, que no que tengan una deuda manejable, porque creo que va a ser importante, ¿no?, cuando en el futuro haya que, o se empiece a descontar que a lo mejor hay que subir tipos en algún momento, que parece que vamos a estar eternamente en tipos a cero, y eso creo que es algún absurdo monetario que en algún momento se va a corregir, quizás porque podamos tener años de inflación futuras. Ya ocurrió, lo leía otro día después justo de la pandemia, en los años 18-20, que las materias primas subieron en los años 21, es decir, 2 o 3 años después de la pandemia, lo que sería para nosotros quizás el 2022, por repunte de inflación que pueden hacer que los bancos tengan que subir tipos en algún momento, y ahí pues las empresas muy endeudadas lo van a pasar mal. Entonces podemos tener en cartera empresas que no lo estén tanto y tener un método al final, empresas sólidas y con el factor momento. A nosotros lo utilizamos mucho en nuestro fondo y creo que es interesante tener empresas tendenciales en cartera, por lo menos que la gran mayoría o un gran número de ellos lo sean así, porque al final el dinero suele retroalimentar donde ha estado entrando, ¿no? Y cuando dejen de estar fuertes, pues no nos casamos con ninguna compañía, lógicamente, y las dejamos y nos vamos o a liquidez o a otros sectores que en el futuro estén fuertes. Eso, Jorge, como criterios para entrada, buscando la solidez. Cuando llega, lo comentabas antes, la hora de salir, abandonar un valor, sea por la razón que sea, ¿cómo lo gestionamos y en qué tienes que fijarlo primero? Bueno, pues nosotros solemos tener valores que lo estén haciendo de media mejor que el S&P 500, por lo tanto, si lo dejan de hacer en el último año, es decir, ahí hay algunos indicadores estadísticos que se pueden utilizar. Por ejemplo, Mansfield, que bueno, es un diseñador que hizo un indicador que nos explica muy bien en la última temporada, el último año, si nuestro valor lo está haciendo mejor que el S&P 500. Entonces, si lo está haciendo peor, pues ya es un criterio de salir. Y luego pues podemos utilizar pues alguna media móvil que siga el precio. Si estamos en gráfico semanal, pues a mí me gusta utilizar la de 30 sesiones, que la media móvil ponderada, que es un poquito más cercana al precio de 30 sesiones, y buscar, pues cuando pierda, pues puede ser un indicador. Hay otros, hay gente que va más a largo plazo, pues puede mirar una media móvil simple de 200 sesiones, se pueden buscar medias móviles un poquito más cercanas, digamos más a corto plazo, pero al final es seguir una tendencia. Y no es un secreto, ni ningún indicador es mágico, sino es más o menos tener una referencia en la cual, pues si una acción se empieza a debilitar, pues la abandonamos. ¿Qué es debilitar? Pues puede ser que lo esté haciendo en los últimos meses peor que el SP, es decir, que veamos que constantemente el SP sube más que esta acción, que se puede hacer, como digo, con un RSS de Mansfield, por ejemplo, o puede ser una media y, oye, cuando abandonen la media, pues estamos fuera, o cuando el sector esté débil, estamos fuera. Es decir, ahora sabemos cuáles son los sectores débiles y cuáles son los fuertes, a pesar de que en noviembre hubo que ahí pudimos tener un punto de inflexión, pero parece que nos está confirmando de que todo lo que había bajado mucho tras conocerse la vacuna de Pfizer subió, rebotó con fuerza, y empresas que estaban muy fuertes lo dejaron de hacer, pero seguimos teniendo. En Europa, por ejemplo, tenemos teniendo ASM, las empresas de semiconductores todas, Taiwan Semiconductor, Bisemiconductor, bueno, que hablar de las tecnológicas americanas, que hablar de muchas empresas del sector salud, y también, bueno, por ejemplo, Siemens Gamesa, antes hablaba del sector renovable, o EDP Renovables en Portugal, es una compañía que tenemos desde hace mucho tiempo en cartera, Pestas Wind, ciertos sectores que siguen fuertes y que tuvieron ahí un bypass en noviembre, que parecía que había un cambio de que lo valio era lo que valía, o las más castigadas,
y ahora en diciembre pues se ha corregido un poco y volvemos a tener el Nasdaq 100, por ejemplo, que sufrió un poco más en noviembre en máximos históricos hoy y lo ha vuelto a tocar. Entonces parece que la tendencia sigue, pero hay que estar atento y puede haber una rotación en cualquier momento, y cuando esta sea, pues tocará salir de los sectores en los que hemos estado en los últimos años y entrar en otros nuevos. Quién sabe, quizás algún día sea la banca europea, pero es algo que siempre ha estado débil, ¿no? Casi desde los últimos 6 o 7 años. ¿Tecnología, Jorge, puede ser una buena cobertura pese a los niveles que está alcanzando o no? ¿Cobertura te refieres a que nos pongamos corto de Nasdaq para cubrir cartera? O si vienen mal dadas, apostar por ellas, largos en ellas. Yo creo que la tecnología es un sector en el que es muy tendencial. Es decir, ha habido muchos años ahora que ha habido que apostar por las tecnologías, y va a haber un momento en el que para mí es un sector que no compraría recortes. Es decir, salvo a lo mejor alguna de las empresas más grandes que nos guste, pero es un sector, como también pasa muchas veces con construcción, o pasa también con las biotecnológicas e incluso con las renovables, que es mejor ir comprándolas cuando van subiendo y mantener esa tendencia que no esperar recortes, porque aunque hemos visto en los últimos meses que parece que van bien, porque cuando empiezan las noticias negativas del coronavirus parece que suben, y cuando vienen las buenas tampoco bajan mucho, va a llegar un momento en el que eso no va a ocurrir, y yo creo que a día de hoy sí que hay que tenerlas. Nosotros tenemos un fondo muy ponderado a día de hoy de tecnología, pero soy consciente, y por otros ciclos, de cómo funcionan este tipo de empresas, y en general suelen subir y subir y subir, y de repente un día empiezan a bajar, y comprar ese retroceso suele ser una estrategia perdedora, porque al final te quedas con la compañía como el que se queda con el palo del juego de las sillas, cuando ya digamos que tendencialmente están más flojas, y son compañías que son mucho más difíciles de valorar, de establecer estimaciones de flujos de caja futuros y traerlos al presente para saber cuánto vale a día de hoy este tipo de compañías. Por lo tanto, esos ciclos un poco que se exageran tanto al alza o a la baja, si nosotros nos compramos únicamente cuando retrocede mucho, nos podemos quedar nosotros con el palo y nos podemos quedar con la acción durante mucho tiempo, o incluso que no vuelva al precio al que la compramos. Por lo tanto, para mí es mucho más peligroso que otro tipo de compañías que no alcanzan tanta tendencia. O sea, estoy pensando en una empresa de supermercados, una empresa eléctrica, que sus flujos son mucho más predecibles, y que cuando el mercado cae, sí que se puede comprar un retroceso si es una muy buena compañía en la que confiemos, porque suele ser mucho más lateral en sus movimientos, porque en el momento en el que se escapan de precio y se van, pues hay gente que se pone corta o que las vende porque sabe que el mercado está en una cosa muy absurda, ¿no? Sin embargo, y aquí pongo algunas compañías tecnológicas, o por ejemplo las criptomonedas, que es imposible saber si el Bitcoin, por ejemplo, vale no sé, 100.000 o 1.000, pues entonces ahí sí que es tendencia pura. Sería un poco la diferencia entre tener una compañía eléctrica o una tecnológica. Estoy pensando en Tesla ahora porque es la que todo el mundo tiene en boca, pero las empresas de semiconductores, por ejemplo, que hablaba antes, o las propias criptomonedas, que ahí sí que hay que tener mucho cuidado, porque es bueno entrar cuando suben, cuando van rompiendo resistencias, cuando van subiendo, cuando están de moda, pero ojo con comprar retrocesos ahí, ¿no? Y ojo también con pensar que las correlaciones que hemos tenido estos últimos años se van a seguir cumpliendo. Hemos visto muchos periodos en los que ha bajado todo. Ha bajado hasta el oro, que parece que es un activo bloque, sí. Muy seguro, con la renta variable cayendo mucho y el oro o las mineras cayendo mucho. Puede llegar un momento de cara a los próximos años que no solo caiga la renta variable y el oro, sino que también caiga la renta fija, que también para mí está en precios muy altos, y podemos tener un armagedón ahí de activos cayendo, y hay que tenerlo en cuenta porque puede ocurrir en cualquier momento. Ya no quedan estereotipos. El último euro, que lo gane otro, como aquel decía. Jorge Ufano, GPM Alción, te felicito el cumpleaños ya por adelantado, también el año, si no hablamos antes. Muchas gracias, Igualmente, Jorge, hasta la próxima. Feliz año también para vosotros. Gracias.